Y vamos a compartir pantalla. Y bueno, entonces vamos vamos a empezar. Y bueno, los temas que vamos a ver ahora, o sea, los temas que vamos a ver hoy y que vamos a ver el lunes, o sea, son temas que obviamente no van a ser para estar evaluados en el parcial. Todos los temas del parcial los terminamos ya la clase pasada. Esto corresponde a, bueno, justamente cuando rindan el final. Y entonces lo que vamos a ver hoy se llama ecuaciones diferenciales. Esto ya corresponde a la guía 6. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Este es un tema que es muy importante para la ingeniería. O sea, esto que vamos a ver lo van a, es de uso totalmente corriente en un montón de disciplinas de la ingeniería. Tiene que ver con lo que se llama la modelización de problemas. O sea, la idea de digamos, representar mediante ecuaciones determinados fenómenos físicos o determinados fenómenos que se producen justamente o en la física, en la química, en la, qué sé yo, en infinidad de disciplinas. Así que es un tema muy especial, muy importante. Y bueno, en realidad nosotros, o sea, el universo de las ecuaciones diferenciales es extremadamente amplio, pero bueno, nosotros en esta materia les vamos a dar un vistazo, un pequeño pantallazo, para que bueno, sepan de qué se trata el tema y bueno, obviamente después va a quedar abierto a que digamos, profundicen a medida que lo vayan necesitando o en función de las necesidades. Entonces nosotros vamos a ver una pequeña parte, una introducción al tema, pero bueno, siempre me importa marcarles esto, ¿no? De que este tema es un tema súper amplio. De hecho, hay cursos específicos de ecuaciones diferenciales, de duración de un semestre o lo que fuera. Así que bueno, eh, por eso les digo, simplemente nosotros vamos a dar una introducción y va a quedar justamente abierto a lo que, bueno, después ustedes necesiten. Bueno, entonces, antes de empezar las ecuaciones diferenciales, vamos a recordar algunos elementos que vamos a utilizar ahora cuando definamos o cuando mencionemos las ecuaciones diferenciales. Entonces, recuerdan que cuando nosotros hablamos de diferenciabilidad de funciones escalares de varias variables, si nosotros tenemos un punto X que pertenece al dominio de D, decíamos que F es diferenciable. Esto de paso nos sirve para ir repasando algunas cositas para el parcial. Si existe una función lineal cuya transformación lineal aplicada al incremento h define el diferencial de esa función f. ¿Se acuerdan que el diferencial de una función
era justamente esa transformación lineal aplicada al incremento, y bueno, esto se podía escribir como la jacobiana de f en el punto x multiplicado por el incremento h, ¿no? En particular, si la función f era de R en R, una función escalar de una variable independiente, ese diferencial en x, ahí ponemos x chiquita porque tiene una única variable, justamente es la jacobiana de una función de R en R, es directamente la derivada de la función por el incremento h, o bueno, a veces también uno puede decir que esto es f' de x por el incremento que es el delta x. Eso nosotros recuerdan que lo habíamos visto, incluso habíamos visto, si quieren, volvemos a repetir, para que esto les quede grabado a fuego. Lo hicimos un montón de veces, pero este es el punto x, este es un x más h, cuando acá tenemos f de x, este de x más h, cuando uno pasa de un punto x a un punto x más h, de una función, se produce en la función un incremento de la función. Pero este diferencial se representaba, a ver quién me puede decir qué era el diferencial de una función de R en R. La derivada. O sea, el diferencial es la derivada por el incremento, pero ¿qué representaba en este dibujito? ¿Qué sería el diferencial de este? El cociente incremental. No, el límite del cociente incremental es la definición de la derivada, pero el diferencial, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede decir? ¿No es el incremento en la imagen, digamos? ¿No lo sé? El incremento de la imagen no, porque la imagen pasar de f de x a f de x más d, eso es el incremento, se llama delta f. Pero el diferencial de f, La variación de la componente. La diferencia no sería como... la diferencia es esto, la diferencia entre las imágenes. Yo tomo todo este segmento y le resto este otro, está todo esto menos este cachito, me da esto que es la variación de la función, el delta f, el incremento de la función. ¿Qué significaba el diferencial? A ver si me pueden contestar. Que lo hicimos tantas veces. Era una variación también. El diferencial es una variación que se produce cuando pasamos de x a x más h. Pero la variación de quién era esa? La variación de la recta... De la recta tangente, exactamente. O sea, si nosotros en este punto trazamos la recta tangente, ¿sí? Entonces fíjense que en este punto la ordenada de la recta tangente, bueno, coincide con la curva, ¿no? Cuando nosotros nos corremos, ahora, la ordenada de este punto sobre la función está acá arriba. En cambio, la ordenada de este punto sobre la recta tangente está ahí. Entonces, esa variación, lo que varía la recta tangente, era el diferencial de la función. ¿Está bien? ¿Se acuerdan eso, chicos? Era la variación de la recta tangente. ¿Qué pasaba en las funciones diferenciables? ¿Cómo era la definición? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba entre este incremento y este diferencial cuando estábamos trabajando en una función diferenciable? Eran muy parecidos. Eran muy parecidos, o sea, en general decíamos que una función diferenciable es aquella, es aquella en donde el incremento de la función es igual
al diferencial de la función más un épsilon, ¿se acuerdan? Un infinitésimo, ¿sí? Tal que el límite para h tendiendo a 0 de épsilon de h sobre h es 0, o sea, siendo este épsilon justamente un infinitésimo. Y lo veíamos acá en el dibujito, ¿no? Fíjense que si este es el delta y este es el diferencial, esta diferencia que hay acá chiquitita es justamente el épsilon. Y si yo, bueno, ahora este dibujito lo hice muy chiquitito, pero digo, si yo el h, ¿no? Fíjense que en vez del h de este h hubiera tomado un h más pequeño, justamente siempre esa diferencia entre el incremento y el diferencial tiende a cero. Bueno, esto es un repaso que nos hace, bueno, ver que, bueno, hay algunas cositas que tenemos que volver a ver para el parcial. Bueno, en particular, si la f de x es la función lineal x, y f de x, o sea, cuando yo tengo cualquier f de R en R, su diferencial se calcula como la derivada de la función por el incremento delta x, ¿está bien? Entonces, si mi función es x, o sea, la función lineal, el diferencial de esa función, o sea, el diferencial de x, que es la función, es igual a ¿quién? Y fíjense, es la derivada de f', o sea, la derivada de f' de x, que es 1, ¿no? 1 por el incremento delta x. Entonces esto justamente nos dice que el diferencial de x coincide con el delta x. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque lo que podemos decir es que para la variable independiente, o para las variables independientes, el diferencial coincide con el incremento. Ojo que esto es muy importante, ¿sí? Para las variables independientes, el diferencial coincide con el incremento. Entonces, en esta expresión, vamos a llamarla 1, por lo tanto, en esa expresión 1 podemos decir que el diferencial de una función f de x es igual a f' en x por el diferencial de x. ¿Sí? O sea, podemos reemplazar este delta por este diferencial. ¿Sí? Esa sería digamos, lo que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que y es igual a f de x, entonces el diferencial de f de x sería el diferencial de y, ¿no? Porque y es f de x. Y esto sería entonces f' de x, que sería y' por el diferencial de x. Y esto es algo muy importante que nosotros vamos a obtener, con lo cual nosotros vamos a trabajar. Es decir, si yo tengo una función y igual a f de x, puedo expresar que el diferencial de esa función y es igual a y', que es la derivada de la función, respecto a x por el diferencial de x. Ahora, por otro lado, recordamos que en general uno, cuando aprende la derivada, ¿no? O sea, en análisis 1, uno decía que y' era ¿quién? Era la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Esto es una simbología, ¿no?
que en realidad es la definición de derivada según Leibniz. Bueno, esto no importa, no sé si lo saben o no, pero esto representa una simbología, que es la derivada de y respecto de x, ¿está bien? O sea que nosotros podemos decir justamente eso, ¿no? Que la derivada es, prima es la derivada de y respecto de x, ¿no? Y podemos especializar o especificar que el diferencial de y es y' por el diferencial de y. Esto, fíjense en esto que estamos remarcando acá, es como que, si bien no es así, porque esto es una definición, no es que es exactamente un cociente, pero como prácticamente uno podría pensar que sí, que esta simbología funcionaría como un cociente, porque, bueno, justamente si yo en esta expresión multiplico miembro a miembro por el diferencial de x, como que, bueno, como que prácticamente podría simplificar y llegaría a esta expresión. Si bien esto no es exactamente así, no es matemáticamente correcto, esto funcionaría más o menos de esta forma. ¿Está bien? Entonces, lo importante es ver exactamente, definir cuál es la definición y ver cuál es la simbología. Y digamos que como que prácticamente es como que uno dice, bueno, este diferencial lo podría despejar y ponerlo como y' diferencial de x. Está bien que no es correctamente matemático, pero después surge o se desprende. Este mecanismo de pensarlo de esa forma lo vamos a utilizar luego para el trabajo con las ecuaciones diferenciales. Pero bueno, vale la pena inicialmente la aclaración, que esto no es exactamente así, sino que esto surge justamente de la definición de diferencial. Bueno, entonces, eso por un lado. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a ya entrar de lleno a la definición. Entonces, decimos que, vamos a dar la definición, y decimos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene a las variables y a sus derivadas o diferenciales. Esta sería la definición. Por ejemplo, tenemos, no sé, por ejemplo esta, ¿no? Yo digo x por y' igual a y, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, o sea, yo la podría dejar así o podría decir esto, ¿no? x' menos y igual a 0, ¿no? Entonces, esta, fíjense, es una ecuación que contiene a las variables, o sea, la variable y, que sería la variable dependiente, contiene, o sea, figura en esta ecuación también la variable independiente, y figura la derivada primera. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Después podríamos tener, no sé, esto, x por el diferencial de y, menos cuadrado por y por el diferencial de x igual a 0. Esto también es una ecuación diferencial, ¿está bien? ¿Por qué? Porque también aparecen en esta ecuación las variables x e y, y aparecen los diferenciales. Después ya vemos, o bueno, lo que vamos a hacer ahora, uno de esta expresión que contiene los diferenciales, uno podría pasar a la ecuación con las derivadas, simplemente aplicando la definición. Si dijimos recién, el diferencial de y es y' diferencial x,
esto nos quedaría menos x cuadrado diferencial x igual a 0, o sea, si uno toma diferencial x factor común, me quedaría que x por y por prima menos x cuadrado por y es igual a 0, diciendo que este diferencial siempre lo vamos a tomar distinto de 0, finalmente la ecuación esta es equivalente, esta ecuación que contiene los diferenciales es equivalente a esta que contiene a las derivadas. Y después, qué sé yo, también uno podría tener esto, ¿no? Porque acá estamos suponiendo en estos dos primeros ejemplos que la y es una función dependiente, es una f de x, una función que depende de x. Pero podríamos tener, por ejemplo, una cosa así. Listo. Esto también es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque, bueno, acá en esta ecuación, bueno, si quieren, bueno, si quieren le ponemos de ahí para que aparezca. Esta ecuación diferencial contiene a la variable dependiente, que es la z, dependiendo de las variables independientes que también aparecen en la ecuación, y además aparecen las derivadas, que en este caso, bueno, la que aparece es la derivada de la derivada segunda, ¿no? O sea, acá justamente estamos pensando que esta ecuación, en esta ecuación z depende de x e y. Bueno, entonces vamos a, ahora después vamos a charlar un poquito, ¿no? De qué significa. Bueno, yo voy a escribir así, ¿no? ED son ecuaciones diferenciales, para no escribir todas las palabras. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Una que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, que las vamos a resumir con EDO, son aquellas en las que existe una función, una única variable independiente. Profe, quería saber si eso se le puede aplicar un método de sustitución o cambio de variables a esas diferenciales para integrarlos, a las que están arriba. Ahora vamos a hablar, o sea, sí, ahora vamos a hablar de, o sea, por ahora las estamos presentando, estamos viendo qué son las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Y Ok. ahora vamos a hablar de las soluciones y cómo resolver y cómo encontrar, bueno, ahora en un minutito. Por ahora simplemente las estamos presentando, ¿está bien? Entonces, Espero. Gracias. sí, y, o sea, esto es por un lado y ahora las definimos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, o con derivadas parciales, no sé, eso puede ser de las dos maneras. Entonces, son aquellas en las que aparecen dos o más variables independientes. Entonces, fíjense, o sea, esto sería, fíjense, por ejemplo, el ejemplo 3 que habíamos visto acá. En el ejemplo 3 teníamos que z era una z de x y.
En cambio, tanto en la primera como en la segunda, la y que aparece es una función de x, de una sola variable independiente, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria y esta es una también ecuación diferencial ordinaria, ¿vale? Porque aparecen, como les digo, variables, o sea, aparece una única variable independiente. Entonces esa sería la definición. Y antes de digamos, bueno, nosotros en particular, en el estudio que vamos a hacer ahora, o sea, en todo lo que vamos a trabajar, solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está bien? O sea, todo lo que nosotros vamos todo el estudio que vamos a hacer y todo lo que vamos a tratar va a ser solamente de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a ver es, lo que vamos a definir es el orden de una ecuación diferencial ordinaria. En una época, hace muchos años, en análisis 2, bueno, también se trabajaba con las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿no? Pero bueno, ahora solamente trabajamos con estas. Bueno, y entonces el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor, medio un trabalengua, pero bueno, de mayor orden que aparece en la ecuación. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, x por y segunda más y por y prima menos coseno de x igual a 0, esta ecuación diferencial tiene orden 2, porque aparece o sea, la derivada de mayor orden que aparece es la de segundo orden, entonces el orden de esta ecuación diferencial es 2. Estas son todas definiciones que, nada, simplemente las damos para después poder ¿cómo se llama? Poder entendernos. Y Profe, ¿qué dice es y por y prima menos qué cosa? menos coseno de x. Ok. Menos coseno de x. Entonces el orden de esta ecuación diferencial es 2. Y decimos que una ecuación diferencial ordinaria es lineal si todos los coeficientes, o todas las potencias de la variable y las derivadas es, o sea, fíjense, yo tengo esto, ¿no? X por y segunda más... Consulta, dice variable y la derivada es. Y la derivada es 1, o sea, Gracias. están elevados a la primera potencia, por, qué sé yo, x cubo por y cuadrado por menos que a la x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Por qué? Porque las potencias, bueno, no, acá no, este tiene que ser 1, perdón. Ahí es lineal. En cambio, si yo tuviera, no sé, x por y prima al cubo más y al cuadrado menos y por x igual a 0, entonces esta no es lineal. Profe, ¿puedes mostrar un segundo la parte lineal después? ¿Esa con la foto?
la definición. Sí, la de recién. Ahí está. Y todas las potencias de las variables y las derivadas. Entonces, ahí decimos que esta no es lineal. Bueno, bien, entonces esto es simplemente para ponernos de acuerdo con la nomenclatura, con las expresiones de lo que vamos a ir mencionando. Y bueno, y ahora vamos a ver un poquito, ahora ya sabemos qué es una ecuación diferencial, es la que contiene a las variables y a sus derivadas. Y justamente difiere, vamos a ver en una primera instancia, ¿no? Nosotros hasta ahora, ustedes hasta ahora, trabajaron con ecuaciones algebraicas, qué sé yo, por ejemplo, no sé, x cuadrado menos 4 igual a 0. También esta es una ecuación del tipo de las ecuaciones que ustedes, con las que, es una cuadrática, una ecuación cuadrática, y cuando uno habla de una solución de una ecuación cuadrática, bueno, obviamente que en este caso hay dos soluciones, ¿no? x1 igual a 2 y una x2 igual a menos 2, ¿sí? Estas son soluciones únicas de, bueno, vamos a ponerle, son soluciones únicas de 1, ¿está bien? De esa ecuación, ¿por qué? Porque si yo introduzco, ¿está bien? Cada una de estas, o sea, si yo a esta x la reemplazo por 2, ¿sí? Yo digo que 2 elevado al cuadrado menos 4 es justamente 0. O sea, este x1 igual a 2 es solución porque se verifica la ecuación. O si yo pongo el menos 2 al cuadrado menos 4, esto me da 0. Y por eso son soluciones, porque verifican esa ecuación. Entonces, en estas ecuaciones algebraicas, siempre lo que obtenemos como solución son valores reales. Son valores, bueno, reales o complejos, pero son números, ¿está bien? En cambio, en una ecuación diferencial ordinaria, que, no sé, podría ser esta, ¿no? Si yo tengo esto, y' igual al coseno de x, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿por qué? Porque es una ecuación que en realidad uno la podría mirar así, ¿no? Esta es una ecuación que contiene a las variables independientes y a las derivadas. Esta ecuación diferencial, que sería de qué orden, a ver, ya que estamos. ¿Qué orden tiene esa ecuación diferencial? 1. 1, ¿no? Es una ecuación diferencial de orden 1. ¿Cuál sería? O sea, ¿qué pensaríamos o qué sería encontrar la solución de esta ecuación diferencial? Porque esta es una ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué sería en este caso la solución? ¿Qué tendríamos que pensar? Acá ahora ya no hay un escalar, un número, ¿está bien? Sino que, fíjense, lo que nosotros tendríamos que encontrar, supongamos que yo llamo que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que encontrar que es una función f de x tal que su derivada, ¿sí? Menos, bueno, el coseno de x sea 0, ¿está bien? Entonces, lo que yo tengo que encontrar es una función f de x tal que cuando la o sea, cuando haga el reemplazo en la ecuación diferencial, esa ecuación se verifique. Entonces, fíjense, si yo pienso en que f de x es igual al seno de x, ¿sí? Fíjense que f' de x es igual al coseno de x, entonces yo lo que hago es reemplazo y', esto sería y', ¿no? Y' es ¿quién? Es el coseno de x menos coseno
seno de x, esto es igual a 0. O sea que, fíjense, esta función sería solución de, bueno, esta la vamos a llamar 2, es nuestra ecuación diferencial. Entonces acá vemos ya una diferencia bastante importante entre lo que eran las ecuaciones algebraicas y lo que son ahora las ecuaciones diferenciales, ¿sí? La solución de una ecuación diferencial, ¿sí?, es una función. Es una función justamente, bueno, de la variable independiente con la que estemos trabajando. ¿Está bien? Ahora bien, esta solución, ¿sería la única solución posible de esa ecuación diferencial? ¿Qué les parece? No. No. ¿Por qué? Porque cualquier constante te termina dando lo mismo. Exactamente. Si yo en general dijera f de x igual a seno de x más constante, ¿está bien? Fíjense que la f' de x sigue siendo coseno de x, entonces si yo esto lo introduzco en la ecuación 2, me sigue quedando lo mismo, ¿no? Me sigue quedando coseno de x menos coseno de x igual a 0 para todo valor de c. Así que también acá hay otra cosa, que en general, o sea, en realidad esta sería lo que, ahora igual vamos a hablar en particular, pero esto ya le ponemos el nombre, ¿no? Esto sería la solución general, siempre la vamos a cortar así, de nuestra ecuación diferencial 2. O sea, que una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, esto es lo que vimos acá y ahora lo vamos a generalizar, tiene como solución esto, que en realidad nosotros a esto lo llamamos, esto es una familia de curvas, ¿está bien? O sea, yo en realidad, si quisiera hacer un grafiquito, tengo x, esa solución, ¿sí?, la constante es 0, y bueno, lo que obtengo sería esto, ¿no? O sea, y fíjense que si voy dándole valores a c, lo que voy teniendo, bueno, son todas, bueno, más o menos esto, ¿no? O sea, es una familia de curvas, ¿está bien? Que justamente esa familia solamente difiere en una constante, o sea, en realidad, en este caso, el efecto de la constante lo que me hace es me traslada, o desplaza, mejor dicho, a la función a lo largo del eje y, ¿está bien? O sea, la solución general es una familia de curvas que difieren cada curva en una constante. Hay una relación entre este 1, que es el orden de la ecuación, y esta constante, que es una constante arbitraria, ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero, entonces, digamos, esto ya nos presenta, digamos, un poquito, ¿sí?, el tipo de cuestión al que vamos a tratar, ¿sí? O sea, nosotros justamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias y lo que vamos a tratar de encontrar es justamente la solución de esa ecuación diferencial. Es lo mismo que cuando hacíamos funciones algebraicas, ¿no? Uno tiene esta ecuación y bueno, depende si es cuadrática, teníamos una formulita para encontrar las raíces, o sea, las soluciones, dependiendo si es una función trigonométrica. Bueno, había distintos mecanismos para resolver los distintos tipos de ecuaciones algebraicas. Ahora, lo mismo vamos a hacer para las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, ya que estamos hablando de esto, que es, justamente hablamos, o surgió la palabrita solución, justamente vamos a definir, ¿no?, lo que es la solución de una
ecuación diferencial ordinaria. Recuerden que solamente por ahora estamos tratando, o vamos a trabajar con ecuaciones ordinarias. Bueno, entonces dice, o podríamos definir como que la solución es toda relación entre las variables que verifica la ecuación. Simplemente esto, simplemente esa es la definición, ¿sí? Es una relación entre las variables. Y acá vamos a prestar atención a esta palabrita relación, ¿sí? Porque no siempre vamos a encontrar como solución una función, una f de x igual a seno de x. A veces justamente la ecuación, la solución va a estar dado o puede estar simplemente como una relación y no necesariamente una función. Ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de un rato de eso. Y dentro de las soluciones tenemos distintos tipos, ¿no? Que podría ser la solución, como ya vimos hace un ratito, la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n, solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n es entonces una relación entre las variables que la verifica o que verifica la ecuación y tiene n constantes arbitrarias. Arbitrarias esenciales. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poquito esto. Esta sería la definición. Entonces, fíjense que esto tiene que ver con lo que vimos recién, que en realidad la solución general tiene que ver con el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces siempre una ecuación diferencial tiene como solución general a una relación entre las variables, que además tiene n constantes arbitrarias. Como habíamos visto en el caso anterior, esta ecuación diferencial de orden 1 tiene como solución general una relación, en este caso más que relación es una función, con una constante arbitraria, que coincide con el orden de esa ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a ver, qué sé yo, algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no? Esta ecuación diferencial, entonces yo digo que, bueno, la solución general de esta ecuación es, ¿no? Es A, perdón, por E a la menos 2x más B por E a la 2x. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, esta ecuación diferencial tiene a esta familia de curvas como solución general. Fíjense una cosa, esta ecuación es de orden 2. Por lo tanto, la solución tiene que sí o sí contener dos constantes arbitrarias. ¿Vale? ¿Qué quiere decir constantes arbitrarias? Bueno, quiere decir que yo para determinar cada una de estas curvas, de esta familia de curvas, le tengo que dar un valor a A y le tengo que dar un valor a B. ¿Está bien? Entonces, eso sería digamos, la cuestión esta, ¿no? De las constantes arbitrarias, digamos.
Ahora, ¿cómo verifico yo o cómo sé realmente que esta es la solución de la ecuación diferencial? Y bueno, justamente por la definición, ¿está bien? Me dice que esta ecuación que tiene, perdón, esta relación, que en particular en este caso es una función, que contiene dos constantes arbitrarias, es solución si, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, si se verifica, con esa función, si se verifica la ecuación diferencial. Entonces, fíjense que lo que nosotros vamos a tener que hacer es, de esta familia, encontrar la derivada segunda, ¿no? Entonces, si yo derivo, esto me va a quedar menos 2 por a a la menos 2x más 2b por e a la 2x. La derivada segunda va a ser 4a por e a la menos 2x más 4b por e a la 2x. ¿Está bien? Entonces, yo obtengo esto y ahora voy y reemplazo con esto en la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mirar a la derivada segunda, que la vuelvo a copiar, ¿no? La derivada segunda es esto, más 4b por e a la 2x. Y fíjense que en esta ecuación, si yo saco 4, factor común, me queda factor común de quién? De a por e a la menos 2x más b por e a la 2x. ¿También? Pero fíjense que esto, ¿quién es? Y esto es específicamente y. Esto es igual a 4i. ¿Sí? Por lo tanto, se verifica la ecuación diferencial y por lo tanto puedo asegurar que esta expresión, vamos a escribirla de nuevo, efectivamente es la solución general de la ecuación diferencial ordinaria dada. Bueno, muy bien. Ahora uno podría definir otra cosa, otro tipo de solución, que es lo que se llama la solución particular de una ecuación diferencial ordinaria. La solución particular es toda solución que se obtiene de la solución general de la ecuación diferencial, dándole a las constantes un valor particular. Un valor particular o un valor determinado, ¿está bien? Qué sé yo, por ejemplo, fíjense, en el ejemplo anterior, a mí me podrían pedir, bueno, hallar la solución particular que pasa por el punto A igual al 0,2 y cuya derivada en 0 es 1. Es decir, que la derivada en 0 valga 1. O sea, me dan determinados datos. O sea, yo no quiero encontrar, o sea, o mejor dicho, lo que quiero es de todas estas infinitas curvas que componen la solución general, yo quiero la que me cumpla con estas dos condiciones. Que pase por este punto significa obviamente que i de 0 es 2, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es justamente eso, digo, de todas esas quiero aquella que cumpla que i de 0 sea 2 y que i' en 0 valga 1. Entonces, estas condiciones
que normalmente se llaman condiciones particulares o condiciones de borde, son las que me van a permitir calcular los valores particulares de A y de B. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería, fíjense, I de 0 igual a 2, ¿qué hago? Voy a la función, miro cuánto vale I en 0, ¿no? O sea, I en 0 me va a quedar, fíjense, me va a quedar E a la 0 es 1 y E a la 0 que es 1, así que me va a quedar que A más B, esto tiene que ser 2. A más B, esto. Y por otro lado, tengo que ver que I' en 0 valga 1, ¿está bien? Entonces, ahí lo que hago es voy a la expresión de la derivada, acá esto me va a quedar menos 2A más 2B, acá me va a quedar menos 2A más 2B es igual a 1. Entonces, bueno, simplemente esto me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de donde obtengo los valores de donde obtengo los valores de A y de B, ¿no? A ver, ¿qué podríamos calcular? Quedaría, bueno, a ver, lo hacemos rapidito, de acá digo que B es igual a 2 menos A, por lo tanto en la segunda me quedaría que menos 2A más 2B, o sea sería más 4 menos 2A igual a 1, con lo cual 5A es igual a 3, a menos 3, o sea A igual a 3 quintos, y bueno, B sería 10 quintos menos. Perdón, ¿no sería menos 4A? Ay, no sé por qué puse. Ay, sí, perdón. Sería menos 4A, perdón, sí. Menos 4A, y esto sería menos 3, está bien, o sea, sería menos 3 cuartos, o sea, sería 3 cuartos, y ahora B, 5 cuartos, puede ser. ¿Sí? Bueno, creo que sí. No sé si están bien las cuentas, pero digamos que en particular, la solución particular sería I igual a, que es 3 cuartos, de I a la menos 2x, más 5 cuartos de E a la 2x. Si las cuentas están bien hechas, después cualquier cosa las verifico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, de todas las infinitas curvas, que bueno, habría que ver cuál sería la gráfica de cada una de estas, yo tomo una en particular que cumple esas determinadas, esas dos condiciones. ¿Está bien? O sea, yo voy a tener, el punto era el 0,2, en este punto yo sé que o sea, I de 0 es 2 y que la derivada es 1. O sea, que en este punto la pendiente, o sea, hay una curva, ¿está bien? No sé. Hay una curva que tiene una pendiente que vale 1 y bueno, qué sé yo, no sé, es una, supongamos, ¿no? Que todo el resto sea así, ¿no? Entonces digo, todas estas son las curvas que conforman. Este dibujo es cualquiera, no representa exactamente esto, o sea, habría que graficarlo, ¿no? Pero digo, en definitiva yo encuentro esta, es la solución particular, que cumple eso, ¿no? Que pasa por el punto 0,2, y si yo a esta curva le trazara la recta tangente, le calculara la pendiente de la recta tangente, esa pendiente me tiene que dar 1. ¿Se entiende, chicos? ¿Esto más o menos vienen bien hasta acá?
No los escucho, no escucho respuestas. Bueno, y ahora tenemos el último tipo de soluciones, que es el tipo de solución singular de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué es una solución singular? Es una relación que satisface la ecuación, pero no está incluida en la solución general. ¿Sí? O sea, esta es una relación que también satisface la ecuación, pero que no pertenece a esa familia de curvas de la solución general. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, si Perdón, ¿podría mostrar un segundo en la Sí, anterior sí, definición? sí. Gracias. Ahí está, gracias. Y, entonces, fíjense, si yo tengo esta ecuación, diferencial, entonces yo sé que la solución general de esta ecuación diferencial es la familia. Ya después nosotros vamos a ver, o sea, por ahora yo les doy, ¿sí?, la expresión de la solución. Nosotros justamente una de las cosas que vamos a hacer es aprender, en algunos casos, a ver cómo obtener esa solución, ¿no? Por ahora yo simplemente se las doy. Entonces, si esta es la solución general, bueno, podríamos verificar, ¿no? Nosotros verificamos que esta familia es solución de la ecuación porque, bueno, porque, como dijimos antes, si reemplazamos en la ecuación se tiene que verificar. Entonces, como en la ecuación aparece Y', yo derivo y esto me va a quedar 2 por X menos A. Entonces, estas dos cosas las reemplazo en la ecuación y compruebo. Entonces digo, bueno, Y', que es 2 por X menos A, lo tengo que derivar al cuadrado. Y esto sería 4 por I menos 1. El I es 1 más X menos A al cuadrado menos 1. Entonces, ahí tienen reemplazada Y' y reemplazada la I. Y bueno, y ahora empezamos a operar, ¿sí? Fíjense que esto nos va a quedar 4 menos A al cuadrado igual a ¿quién? Bueno, acá este 1 menos 1 se cancela y esto me queda 4 por X menos A al cuadrado, o sea que se verifica para todo valor de A. Por lo tanto, esta efectivamente es la solución general de esta ecuación diferencial. Que en realidad, fíjense que si nosotros quisiéramos dibujar cuál es esa familia de curvas, ¿cuál es esa familia de curvas? ¿Qué son esas curvas? ¿Qué son? Parábola. Parábolas. ¿Y qué características tienen? Para cada valor de A, ¿qué tipo de parábolas son? ¿Cómo dice? A define el origen. Claro, A No, es no lo la dice. coordenada X el- del vértice, ¿está bien? Y fíjense que la coordenada Claro. Y del vértice es 1, ¿no? Porque esto en realidad sería I menos 1, lo podría escribir como I menos 1 igual a X menos A al cuadrado. O sea, esta es una parábola con vértice en A1, ¿no? O sea, en realidad, si esto es I igual a 1, ¿sí? Qué sé yo, las parábolas, ¿sí?, que voy teniendo para los distintos valores de A son estas parábolas. ¿Se entiende, chicos? Donde, bueno, cada uno de estos valores
voy a obtener una distinta para cada valor de A que yo obtenga, o para cada valor que le ponga a A, ¿no? O sea, es la familia de parábolas con vértice en 1A. Estas serían todas las curvas que pertenecen a la ecuación, a la solución general. Ahora bien, fíjense, si yo les digo lo siguiente, vamos a tomar esto, vamos a tomar la recta y igual a 1, es una función constante, ¿no? Y vamos a intentar o vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, en este caso, calculo la derivada, que va a ser 0, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si yo esto lo reemplazo en la ecuación, ¿no? Y acá también vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces, fíjense, tenemos y' es 0, ¿no? Al cuadrado, esto es igual a 4 por i, que como i vale 1, ¿qué pasa acá? Y bueno, me queda que 0 es igual a 0, o sea que esta función, en realidad que es una función más que una relación, esta función verifica la ecuación. Ahora, yo pregunto, esta función i igual a 1, ¿sí? Esta función i igual a 1, ¿pertenece a esta familia de curvas? No. No, claramente no, porque claramente, ¿sí? La recta, o sea, esta es la recta igual a 1, ¿está bien? O sea, yo, por más que le dé valores a A, ¿no? Por más que yo le dé, recuerden lo que yo les escribí recién, ¿no? ¿Dónde estaba? La definición de solución singular es una relación que satisface la ecuación, pero que no está incluida en la solución general. O sea, no es una curva que yo voy a obtener de la familia de curvas. ¿Sí? Yo, por más que le dé a cualquier valor real, ¿sí? Lo que voy a obtener siempre son parábolas, ¿no? Son las que yo dibujé ahí. Nunca voy a obtener estas, ¿sí? Por lo tanto, esta relación o esta función que verifica la ecuación, pero que no pertenece a la solución general, es justamente una solución singular de esta ecuación. Entonces, es una solución singular. Bueno, y a ver, yo podría contarles un montón de cosas, como por ejemplo, que cuando una familia de curvas tiene lo que se llama una curva envolvente. Una curva envolvente es una curva que tiene la característica de que toca a cada una de las curvas en un único punto, y en ese punto son tangentes, ¿no? Fíjense que acá esta recta que toca a cada curva en un único punto, y además en ese punto esas dos curvas son tangentes. Entonces, esta curva, esta recta, es una curva envolvente de esta familia de curvas y por lo tanto es una solución singular. Toda curva envolvente, se puede demostrar, de una familia de curvas, es solución singular de la ecuación diferencial. Pero bueno, esto es simplemente un comentario, ¿está bien? O sea, no... Profe, ¿puedes bajar un cachito la hoja, por favor? Ahí va. Es un comentario, es una nota nota de color simplemente, no se preocupen. Y de hecho, nosotros en lo que vamos a trabajar, no vamos a buscar o no vamos a encontrar las soluciones singulares de ninguna ecuación. Pero bueno, simplemente, o sea, sí es importante que sepan que a veces pasa eso, o sea, además de existir una solución singular, a veces la ecuación diferencial puede tener una solución singular que es justamente este tipo, ¿no? O sea, las que se obtienen
o las que no se obtienen de darle algún valor determinado a la constante arbitraria en la expresión de la solución general. Bueno, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo dijo que se llamaba la solución que encontramos? Curva envolvente. La curva envolvente, sí, es una curva envolvente. O sea, en realidad se demuestra que si la familia de la solución general tiene una curva envolvente, esa curva es solución singular de la ecuación diferencial. Pero, nada, ya les digo, esto es simplemente un comentario, no es para... No vamos a buscar soluciones singulares. Bueno, entonces, justamente lo que acabamos, o sea, por lo que vimos hasta ahora, fíjense que se establece lo siguiente, ¿no? O sea, si uno tiene una ecuación diferencial ordinaria, en realidad podría ser cualquiera, ¿no? Pero en particular nosotros estamos viendo las ordinarias. Toda ecuación diferencial ordinaria tiene una solución general, ¿sí? Y por otro lado, esta solución general, que es una familia de curvas, tiene asociada una única ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo sé que esta es la ecuación diferencial ordinaria, tiene a esta familia de curvas como, como solución. Pero por otro lado, esta solución general responde o tiene asociada esta ecuación diferencial. Esta y no otra, ¿no? ¿Está bien? Porque esta familia verifica esta ecuación diferencial. Entonces, hay lo que se llama una relación biunívoca, ¿no? Una relación de ida y vuelta entre la ecuación diferencial y la solución general. Bueno, justamente este ida y vuelta, o esta relación biunívoca, es lo que nos va a determinar las dos situaciones que podemos llegar a tener. Es decir, nosotros podemos, dada una ecuación diferencial, querer obtener su solución general, o, por el contrario, dada la solución general, queremos encontrar la ecuación diferencial que esté asociada a esa solución general. O sea, son como dos caminos, digamos, ¿sí? Y justamente esos dos caminos son los que vamos a transitar nosotros. Por un lado, o sea, de una y otra forma, ¿no? Pero bueno, entonces, como ya les digo, podemos ir y volver de un lado a otro. Entonces vamos a empezar por este camino. Vamos a ver cómo sería la formación de una ecuación diferencial. Es decir, dada la solución general, ¿cómo encontraríamos la ecuación diferencial? A eso llamamos formación de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo armamos? ¿Está bien? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea SG una familia de curvas con n constantes arbitrarias. Entonces, para obtener o sea, vamos a decir lo siguiente. O sea, la ecuación diferencial ordinaria tendrá el mismo orden de la cantidad de constantes. Es decir, será de orden n. Entonces, esto es importante, ¿sí? Y en la ecuación
no aparecen dichas constantes. O sea, cuando yo tengo una familia de curvas que tiene n constantes arbitrarias y quiero encontrar la ecuación diferencial, lo que tengo que saber es lo siguiente, que esa ecuación diferencial que voy a encontrar sí o sí tiene que ser de orden n. O sea, la misma cantidad, el orden coincide con el número de constantes arbitrarias. Y por otro lado, en la ecuación esa que yo encuentre, no tienen que aparecer esas constantes. Fíjense, ¿no? Como habíamos visto acá, por ejemplo. En esta familia de curvas tiene una constante arbitraria. La ecuación diferencial que encontramos es de primer orden, porque está la derivada primera, y fíjense que en la ecuación diferencial no aparece la variable a. ¿Está bien? La variable no, la constante está arbitraria. Fíjense que, a ver si busco, miren acá, voy a volver a poner el ejemplo que habíamos visto, ¿no? En esta ecuación diferencial, que era de orden 2, o mejor dicho, esta familia de curvas que tiene dos constantes arbitrarias, tiene asociada esta ecuación diferencial. ¿Qué característica tiene? Bueno, es de orden 2, aparece la derivada segunda, y fíjense que en esta ecuación no figuran, no aparecen las constantes A y B. Bueno, esas dos premisas, esas dos o características o premisas es lo que nos va a ayudar, o sea, es justamente sobre lo que nos vamos a basar para encontrar la ecuación diferencial. Entonces, lo que tenemos que hacer sería, los pasos que tendríamos que hacer sería derivar la solución general tantas veces como constantes tenga esa solución general, ¿no? O sea que va a ser n en este caso. Y por otro lado, buscamos una relación entre ellas. Entre ellas se refiere a todas las derivadas que fuimos obteniendo, ¿no? De forma de obtener una expresión en donde no figuren o no figure ninguna de las constantes. Estos serían los pasos que tendríamos que seguir para encontrar entonces una ecuación diferencial. Y en la ecuación diferencial sí o sí debería figurar la derivada de mayor orden, ¿no? Por supuesto, porque fíjate que, como habíamos dicho acá, ¿no? O sea, el orden de la ecuación diferencial tiene que coincidir con el n. Tendrá el mismo orden que la cantidad de constantes. O sea, la ecuación diferencial tiene que ser de orden n, por lo tanto tiene que figurar la derivada enésima. Las otras pueden no figurar, o sea, no es necesario que las otras, no necesariamente van a estar, pero sí la de orden n, es la que justamente le va a determinar ese orden. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Una pregunta, profe. Sí, ¿Es posible, partiendo de una solución general, llegar a distintas ecuaciones diferenciales? no. Toda solución general tiene una única
ecuación diferencial que la representa. Ok. Sí, en realidad nosotros no lo vimos. Yo, bueno, justamente. Ahora les voy a hacer esto y después les voy a hacer un comentario. Nosotros no lo damos, pero hay un teorema, en tal caso yo se los menciono después. Es el teorema de Cauchy, Cauchy siempre está en todo, que se refiere a la existencia y unicidad de la solución de la ecuación diferencial. O sea, hay un teorema que nos permite asegurar, obviamente, como todo teorema, bajo ciertas hipótesis, la existencia y unicidad de una solución de una ecuación diferencial. O sea, hay condiciones. Todas las ecuaciones que yo les voy a presentar ahora cumplirían con ese teorema, pero se puede justamente ver cuándo una ecuación diferencial tiene solución y además se puede asegurar que esa solución es única. Por lo tanto, también se da la inversa, ¿no? que esa solución es justamente solución única de esa ecuación diferencial. Ahora yo después se los voy a mencionar. Nosotros no lo vamos a verificar el teorema, pero está bueno, en el apunte, en la síntesis está simplemente el enunciado, tampoco lo vamos a demostrar, pero bueno, después yo se los comento, ¿no? O después igual si quieren, lo pueden mirar. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Profe, Sí. ¿nos muestra por favor un minutito la definición anterior? Sí. Ahí va. Ahí está, gracias. Ok. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver ejemplos. O sea, los ejemplos serían dadas las siguientes, vamos a ver, dadas las siguientes soluciones generales, hallar su ecuación diferencial ordinaria. O hallar la ecuación diferencial ordinaria asociada o su ecuación asociada. Entonces, fíjense, vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a trabajar con la familia de curvas y igual a mx. ¿Está bien? Esta familia de curvas es justamente ¿qué cosa? Es el conjunto de todas las rectas que pasan por el origen, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, ¿qué decía ¿no? O sea, ¿qué habíamos dicho que teníamos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es justamente ver la cantidad de constantes arbitrarias que intervienen en esta familia de curvas. También tenemos una constante arbitraria. ¿No? Tenemos, o sea, por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial será orden O igual a 1. O sea, sí o sí voy a tener, la ecuación diferencial va a tener que contener a la derivada primera. O sea, en realidad en este caso es sencillito, porque nosotros tenemos la función y lo único que tenemos que hacer es derivar una vez. O sea, esto nos va a dar n. Y ahora, lo que decía el punto 2, se los voy a mostrar. Entonces era, fíjense, decía, derivar la solución final tantas veces como constantes tenga la solución. En este caso era 1, solamente derivamos una vez. Y ahora buscamos una relación entre ellas, o sea, entre la función y sus derivadas, para obtener una función o una relación
una expresión en la que no figure ninguna de las constantes. ¿Está bien? Entonces, bueno, en este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si I' es M, en la primera yo puedo reemplazar y decir que I es igual a I' por X. Y ya está. Esta es la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación en donde, o sea, que es de primer orden, o sea, aparece la derivada primera y no aparece la constante M. Entonces, esta ya sería la ecuación diferencial. Y fíjense una cosa en particular, y esto les va a ayudar, recién la pregunta era si la familia de curvas, ¿sí?, tenía una única ecuación diferencial. Bueno, más allá de lo que yo les dije, que después les podía hablar sobre el teorema y todo eso, fíjense una cosa. Esta ecuación diferencial en las ecuaciones diferenciales ordinarias, bueno, supongamos que yo hago esto, ¿no? La voy a transformar, supongo que esto con X distinto de 0. Fíjense, esta ecuación diferencial ordinaria me da, ¿qué dice? Dice que I' es igual a I sobre X. Vamos a entender un poquito esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que me estaría dando esta ecuación diferencial? Bueno, lo que me estaría dando es, en cada punto, yo tomo cualquier punto xy de cada una de las infinitas curvas, lo que me está dando esta ecuación diferencial, ¿qué es? Es cuánto vale, ¿sí? Cuánto vale, o cómo puedo encontrar la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente en función de las coordenadas del punto. ¿Sí? Entonces, fíjense que independientemente del punto que tome sobre cualquiera de las curvas, ¿sí?, justamente si yo en este punto trazo la recta tangente, en este caso, obviamente la recta tangente coincide con la recta, y fíjense que la pendiente de esta recta tangente es justamente la ordenada Y dividido la ordenada X. Y eso se cumple, o sea, si yo acá trazo la recta tangente que coincide con la misma recta, la pendiente esta es siempre la ordenada Y dividido la ordenada X. ¿Está bien? Entonces, esta característica de que la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, es igual a I sobre X, solamente la cumplen las rectas que pasan, las rectas que pasan por el origen de coordenadas. O sea que, en definitiva, la ecuación diferencial me está dando una característica particular de todas estas curvas que pertenecen a esta familia. ¿Lo vieron, chicos? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Más o menos. De lo que yo quiero mostrarles. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Miren. Vamos a hacer este ejemplo. I igual a A por X al cuadrado. Bueno, acá vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Como hay una única constante, ¿sí? Entonces voy a derivar, me va a quedar 2A por X, ¿sí? Y bueno, entonces con estas dos lo que tengo que lograr es despejar, o bueno, encontrar una expresión que tenga a la derivada primera, ¿no?, pero que no contenga la variable A, la constante A. Entonces yo de acá podría despejar, ¿no?, podría decir que que A es igual a I' sobre 2X, obviamente con X de 0. Y esto, bueno, reemplazarlo en la primera ecuación. O sea que me quedaría que I es igual a I' sobre 2X multiplicado por X al cuadrado. O lo que es lo mismo, I'
perdón, y' por x sobre 2. O sea que la ecuación diferencial de esta, yo la podría poner así. A ver, dije que era y igual a y' por x sobre 2, o también podría decir lo siguiente, que y' es igual a y sobre, y voy a poner así, x sobre 2. Es lo mismo, esto o esto es lo mismo, ¿no? Lo pongo así porque, fíjense, les voy a mostrar algo que tiene relación con lo que vimos antes. ¿Qué conjunto de curvas son estas? ¿Qué son? ¿Qué familia es esta? ¿No son todas las curvas que rotan alrededor del origen y que pasan por el origen? Que tienen el vértice Todas en el las... origen. Curvas, que, o sea, giradas que están alrededor y pasan por el origen. Todas las parábolas. Claro, en realidad claro. son todas las parábolas, ¿sí? Son todas las parábolas que tienen vértice en el origen, ¿sí? Vértice en el origen, pueden tener este A, según sea positivo o negativo, van a tener concavitad positiva o negativa, bueno, son todas estas parábolas, ¿está bien? Bueno, si ustedes toman justamente no sé, el Wolfram alfa y dibujan este conjunto de curvas y se toman el trabajo de, por ejemplo, tomar un punto de coordenadas x e y, resulta que van a ver, si toman ese punto de una curva en particular y le calculan, esto si estuviera bien dibujadito, si le calculan la recta tangente o la pendiente de la recta tangente, fíjense, bueno, más o menos acá lo hice, está más o menos hecho en escala, pero justamente este ángulo, esta pendiente, vale y, o lo puedo calcular como y, dividido este segmento, que es x sobre 2. La tangente de alfa, que sería y', es igual a la ordenada del punto dividido la mitad de la abscisa, ¿está bien? Y eso pasa en cualquier punto que ustedes quieran tomar o sea, si ustedes calculan en cada punto de todas estas curvas, van a ver que en cada punto la pendiente de la recta tangente es igual a ¿quién? A la ordenada del punto dividido la mitad de la abscisa. Y como les dije recién, esta propiedad solamente corresponde a este tipo de parábolas. Por lo tanto, esta familia de curvas está, digamos, representada por esta ecuación diferencial. Que la ecuación diferencial en particular nos da una característica particular de la pendiente de la recta tangente. Bueno, vamos a hacer un par más, nada más, después ustedes tienen más ejemplos, pero supongamos que yo tengo esto, x cuadrado más y cuadrado igual a constante. Esta es la familia de curvas. Fíjense que esta solución ya no es una función. O sea, yo acá por eso cuando yo definí la solución dije es una relación que verifica la ecuación diferencial. Acá tenemos una relación entre las variables y no podemos hablar de una función. En realidad, para hablar de una función, fíjense que acá tendríamos que despejar y en función de x y quedarían dos funciones, ¿no? La raíz positiva y la raíz negativa. No sé si se ve lo que les quiero decir. En realidad, dentro de esta ecuación, si uno quisiera despejar y para hablar de función y como función de x, acá en realidad eso no podría ser porque
en realidad, ¿sí? Yo hablo de, acá habría dos funciones, ¿no? La raíz positiva y la raíz negativa, ¿sí? Así que por eso acá no hablo de función, sino que justamente esta solución es una relación entre las variables. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cómo tengo que hacer acá? Para encontrar la ecuación diferencial. Bueno, acá supongo, ¿no? Yo supongo esto, que y va a ser una y de x, ¿no? O sea, tomo una de las dos como variable independiente, en este caso la y como función de x, y justamente digo lo siguiente: como tengo una constante arbitraria, voy a tener que derivar una vez. ¿Sí? Lo único que, bueno, acá justamente no tengo la y despejada como función de x, pero bueno, voy a derivar. ¿Sí? Lo que hago es derivo miembro a miembro respecto de x. O sea, cada uno de los miembros, o sea, derivo miembro a miembro respecto de x. Entonces, en el primer miembro tengo la derivada de x cuadrado respecto de x, ¿cuánto vale? 2x. 12. Muy bien. Y ahora tengo que derivar este segundo término, ¿sí? Este segundo término voy a derivar y, pero ojo porque yo sé que y es una función de x. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada esa? Y ¿Cómo? 2i 2i de x Por el por primo, de ¿no? 2i de x, ¿qué más? de x, diferencial x. No, diferencial x no. Y prima de X. Claro, por i prima, ¿está bien? Es como si Ah, claro, sí. es como si esa i de x fuera, qué sé yo, coseno de x, ¿no? Entonces ustedes tienen coseno de x al cuadrado, ¿está bien? La derivada de esto es 2 coseno de x por la derivada 2 coseno de x por menos seno de x. La derivada de una composición, ¿está bien? Porque la i es una función de x, ¿está bien? Bueno, y esto es igual a ¿cuánto? Derivo el segundo miembro respecto de x. ¿Cuánto me da? 0. 0. 0, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, tengo la curva original y tengo la derivada, o sea, derivé una vez. Bueno, muy bien. ¿Cómo obtengo la ecuación diferencial ahora? Ya está, tenía que derivar una vez, ¿no? No puedo seguir derivando porque me aparecería ya la derivada segunda y yo sé que esta ecuación diferencial tiene que ser de orden 1. ¿Sí? Despejo I o I prima. Claro, ni siquiera esta ya, o sea, ni siquiera necesito despejar, porque esta ya, incluso, sí, podría poner así, ¿no? Esta es ya la ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Y porque cumple los dos requisitos. Cumple el requisito de que tiene la derivada primera y el requisito que no aparece la constante arbitraria c. Así que yo ahí ya derivé y ya directamente encontré la solución, que es justamente la ecuación diferencial. Profe, eso de ahí adelante no era un menos, ¿Cómo? No, no, eso de no. ahí adelante. No, esto era vamos a ponerle así, un puntito. Profe, yo me perdí en un momento. O sea, ¿podríamos haber despejado X en función de Y? En realidad, fíjate que acá no despejamos. Yo lo único que hice es suponer que en esta ecuación hay una relación en donde y es una función de x. ¿Sí? En realidad también podría haber pensado que esta solución tiene una x, o sea, o que en esta ecuación hay una x como función de y. También lo podría haber
pensado, y en realidad lo que yo hubiera tenido que hacer es derivar ahí no respecto de X, sino derivar respecto de Y. Claro, sí, sí. Pero bueno, Gracias. no por nada. Bueno, entonces de esta manera ya encontramos. Y fíjense que en este caso, nosotros también esta ecuación diferencial, lo voy a dejar ahí, esto sería y' igual a menos x sobre y. Fíjense que si yo dibujo el conjunto de curvas, ¿qué son esta familia de curvas? ¿Qué familia de curvas es? Circunferencias. Son todas circunferencias centradas en el origen de coordenadas. Entonces, fíjense que se produce lo siguiente. Si yo tengo un punto cualquiera, ¿sí?, que tiene coordenadas x e y, si yo en este punto trazo la recta tangente, la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Fíjense una cosa. Fíjense que esta recta es como, es justamente perpendicular a esta, ¿lo ven? Sería -1. No. ¿Se acuerdan? O sea, la pendiente de esta recta, esa pendiente, vale y sobre x, ¿no? Porque la pendiente de esta recta que pasa por el origen vale y sobre x. Esta recta, que es perpendicular a esta, ¿sí?, esa m', ¿cómo es? ¿Se acuerdan qué relación hay entre las pendientes de dos rectas que son ortogonales? Sí, era el opuesto. Era, El inverso, en realidad. es menos 1 sobre m. ¿Se acuerdan? Era la inversa y de sentido opuesto. O sea que esta recta va a tener pendiente menos x sobre y. Es justamente la característica que nos marca la ecuación diferencial que obtuvimos. O sea, si yo en cada punto de esta curva, ¿sí?, tengo un x y tengo un y, y calculo esta pendiente de esta recta vale justamente menos x sobre y. Bueno, esto es simplemente para que vean un poquito. Y por último, una sola, chicos, los dejo. Vamos a hacer esto, este último ejemplo. Después igual en la guía tienen un montón. ¿Qué hacemos? Acá tenemos una de primer orden, perdón, como hay una sola constante, la ecuación diferencial va a ser de primer orden, o sea, derivo una vez. Y entre estas dos ahora tengo que lograr una relación entre las variables en donde no aparezca la constante. A ver qué se les ocurre. Elevar al cuadrado. Claro, fíjense, acá si yo elevo miembro a miembro al cuadrado y sumo, me va a quedar que y cuadrado es igual al seno cuadrado de x menos a. Y por otro lado, y' elevado al cuadrado es igual al coseno ¿Qué pasó, cuadrado César? de x menos a. Si yo sumo miembro a miembro, me va a quedar que y cuadrado más y' elevado al cuadrado es igual a ¿quién? Es el seno cuadrado de x menos a, vamos a escribir, seno cuadrado de x menos a más el coseno cuadrado de x menos a. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo? O sea que en definitiva me va a quedar que y cuadrado más y' al cuadrado es igual a 1, y acá fíjense, ya tengo una ecuación, una relación en donde aparecen las variables
aparece la derivada primera, o sea, es de orden 1, y no aparece la constante A, por lo tanto, esta es la ecuación diferencial ordinaria de esta ecuación diferencial. Perdón, de esta familia de curvas. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a